Hola a todos, mi nombre es Alejandro Maldonado, soy miembro del equipo de IDEM y quiero darles la bienvenida a este conversatorio de la serie UPS Talks sobre cómo no postular una maestría en los Estados Unidos. Los UPS Talks es un nuevo formato de IDEM en el cual queremos cambiar el paradigma del fracaso y aprender de los errores o experiencias y hoy es nuestro primer evento. Bienvenidos a todos. En unos minutos más vamos a tener una conversación entre amigos, entre patas, si es que lo puedo decir. Y como les comentaba, nos sinceraremos sobre los épicos fracasos o intentos en la aventura de postular a una maestría en el extranjero. ¿Qué metidas de pata o experiencias nos podrá contar José? ¿Cuál es el fail más grande que conoce o que ha podido ver tanto al redactar cartas de recomendación o personal statement? Y ni hablemos de los puntajes de TOEFL o GMAT que a muchos nos hacen ajustar y ahí podemos hablar un montón. Todas estas historias y más, difíciles de compartir sin ninguna duda, las vamos a contar en algunos instantes. Pero en realidad lo que buscamos todos con todo esto es aprender y crecer juntos. Entonces, sin más que decir, quiero presentar a José, quien estudió un LLM en Duke University School of Law, ubicada en Carolina del Norte, Estados Unidos, clasificada como las mejores escuelas de derecho de los Estados Unidos. Actualmente José es Senior Tax Consultant en International Tax and Transaction Services en EY Nueva York y sin más que decir, quiero darte la bienvenida, José. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Tal vez para romper un poco el hielo puedas presentarte al público. Claro, por supuesto. Bueno, gracias por la introducción, gracias por la invitación. Yo soy abogado de la Universidad Católica en Lima. Como dijiste, estoy en una maestría en Duke y ahora me encuentro trabajando en el área de tributación internacional de EY en la oficina de Nueva York. Genial, genial, José. Un gusto tenerte acá. Un gran recorrido y seguramente va a ser súper útil para todos quienes nos estén escuchando. Y me gustaría preguntarte qué tal estudiar en Duke, qué tal la escuela. Mira, cuando me preguntan eso, yo siempre digo que escogí la universidad que era para mí. O sea, yo tuve la suerte de escoger esa universidad de las que postulé, para serte sincero, fue la que postulé al final, la que menos interesado estaba. Pero en el proceso ya de postulación, cuando estaba haciendo todos los documentos que se necesitaba, cuando tenía más preguntas, me iba como que enamorando de a poco de la universidad. Y una vez que estuve adentro dije, en verdad, tuve la suerte de coger una universidad que iba de acuerdo a mi perfil, ¿no? Que hay esta gran variedad de cursos que tenía, los profesores eran recontramables, los profesores estaban muy dedicados a los alumnos. Es una universidad que tiene un campus increíble. eh, es una ciudad un poco pequeña y era básicamente lo que quería, ¿no? No quería estar en una ciudad abrumadora. Y algo que me encantó es una universidad muy enfocada al deporte y a todos los deportes. Entonces, o si bien yo estaba haciendo algún deporte, o si no estaba en un partido de básquetbol, que Duke es buenísimo en básquetbol, en un partido de fútbol que si bien no es muy bueno, pero tienen un estadio que es increíble, hay un tailgate, un ambiente que es increíble en realidad. Entonces, sí creo que el tiempo que estuve en la universidad lo pasé muy, muy bien y es una universidad que superó mis expectativas y iba de acuerdo a mi perfil. Excelente, excelente, maestro. Qué bacán tener esa experiencia y recordar con tanto cariño esta etapa. Y bueno, ahora yo te voy a hacer algunas preguntas sobre los requisitos en general para postular a una maestría. Y voy a empezar todas las preguntas con cuál es el error o metida de pata de repente que tú hayas cometido o que conozcas respecto al requisito en específico. Entonces, para iniciar, te pregunto, ¿cuál es el error, fail, experiencia, metida de pata que conozcas o que tú hayas vivido respecto al personal statement, por ejemplo? Mire, el personal statement en realidad es dificilísimo hacerlo. Es dificilísimo porque no hay reglas en cómo hacerlo. No hay como que, oye, este es un esquema de cómo tienes que hacerlo o estas son las reglas. Creo que las universidades son en general muy abiertas y te dicen, oye, simplemente hazme un personal statement. Entonces, pocas son las universidades que te dicen, esto es lo que deberías decir en el personal statement. Entonces, yo no creo que haya tenido un fail personalmente al momento de hacer este documento, pero lo que sí tuve es mucha inseguridad. Cambié mi personal statement, no sé, tranquilamente unas 10 veces. No porque haya estado mal, sino porque no sabía si era la manera correcta.
Entonces trataba de pedir a gente que había postulado en años anteriores personal statements para tener ideas. Entonces, en realidad me daba cuenta que ninguno de estos personal statements que leía era parecido al mío. Y creo que eso es importante que todos sepan al momento de postular. El personal statement no es que uno sea mejor que otro necesariamente. Uno tiene que contar algo suyo y decir qué es lo que, por qué esa universidad sería un buen perfil para él o él un buen perfil para esa universidad y después qué es lo que uno quisiera hacer después. Pero no es que un personal statement cumple un checklist en particular y va a ser mejor que otro. Depende mucho qué es lo que uno va a contar, cómo lo cuenta, qué experiencias tuvo y qué planes tiene después. Entonces, lo que yo sí tuve fue, me demoré muchísimo en hacer el personal statement. Muchísimo te digo, me demoré varios meses. Yo sí tenía claro que quería estudiar una maestría en Estados Unidos y me debo haber demorado 5 meses, 6 meses en preparar un personal statement con todos los cambios y ediciones que tuve. Entonces, pero eso no fue por un error en particular, sino fue por una inseguridad mía. Entonces, lo que sí recomiendo o podría recomendar o algo, o un tema, algo que deberían de considerar al momento de postular es, oye, consíganse un par de personal statements, 3 personal statements, para que tengan una idea, pero al fin y al cabo son ustedes mismos los que van a contar su historia y tengan la libertad. O sea, tengan la libertad de contarlo, cuenten algo interesante. No vayan a contar una anécdota que no tenga mucho sentido, cuenten algo interesante y sean ustedes mismos, en realidad. De todas maneras, tienen algo interesante de contar. Claro, claro, seguramente. Algo que alguna vez nos comentaron, por ejemplo, es compartirlo con alguien, ¿no? Elaborarlo y luego compartirlo con alguien y estar abierto a las críticas. De repente, tú lo compartiste con alguien, alguien pudo revisarlo, te dio algún comentario que de pronto generó esta inseguridad que nos comentas, o era básicamente tú revisándolo y cambiándolo una y otra vez. Lo compartí con varias personas, sí, y cuando lo compartía con varias personas, todos me daban sus comentarios, o cuando leí otros personal statements decía, oye, estas historias que tienen estas otras personas son más interesantes que las mías. Entonces, por ahí me generaba esa inseguridad. Pero la verdad es que eso no es así. Ya Ujú. en Duke tuve la oportunidad de hablar con la gente que dan visiones y me dijeron, no es que una historia sea mejor que la otra, sino es, cuéntanos la tuya. O sea, nos interesa saber cómo es que tú cuentas tu historia, qué interesante tienes, qué interesante nos cuentas, porque no todas las universidades te piden una entrevista al momento de la admisión. Son muy pocas las que te piden entrevista. Entonces, a través del personal statement, más o menos quieren conocerte a ti, algo distinto de tu background que no está en tu resumen, en tu CV. Entonces, esta es la Ujú. oportunidad. Cuenten algo interesante. Claro, excelente, excelente. Y ahí, por ejemplo, seguramente es un ejercicio de introspección tremendo en el que revisas, digamos, te puedes conocer más a ti incluso redactando este personal statement. Alguna vez nos dijeron que redactarlo era como una sesión psicológica. ¿Tú también lo sentiste así, como una sesión de ir al psicólogo? En realidad, nunca lo había pensado así, pero sí. Es una... Lo que yo hice, traté de contarlo a través de algunas anécdotas. Entonces, lo que tuve que hacer es, fui hacia atrás pensando sobre anécdotas que habían sido interesantes y comencé a hacer un brainstorming de, oye, a ver, esta anécdota, ¿para qué me sirve para contar qué de mi vida o para contar qué es lo que quiero después? Entonces sí me sirvió para hacer como que, oye, un análisis, qué he vivido, qué me gusta, lo que he hecho, qué no me gusta, en qué he fallado antes, qué podría mejorar. Entonces sí, en verdad sí, es una buena, es un buen análisis el que has hecho. Ujú. Genial. Genial, bueno, ahí seguramente para quien le sirva y quien esté en esa etapa, bueno, los consejos que has dado van a ser bastante útiles, ¿no? Y ya pasando al siguiente requisito, que es de repente de los más complicados para algunos, es el TOEFL. Y es que si hemos recibido historias de todo tipo. Nos han contado, por ejemplo, gente que ha tenido que dar el TOEFL 4 veces, y por ahí que seguramente tú conoces algunas historias también, o has vivido en carne propia lo que es lo complicado que puede ser el TOEFL, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes comentar ahí cuál fue el error que tú cometiste o que conoces de alguien, o de repente no error, sino el reto respecto a este requisito, ¿no? TOEFL o GMAT en general.
Pero, mira, te voy a decir la verdad, felizmente no tuve un problema con el TOEFL, pero sí conozco mucha gente que ha tenido problemas con el TOEFL y la verdad es que lo único que puedo decir es prepárense con tiempo, porque es imposible que alguien aprenda inglés en un mes o en 2 meses. Entonces, es importante. Es un examen donde en realidad no determina si sabes o no sabes inglés. Es un examen donde determina, creo que quizás tu comprensión de lectura, qué tan rápido eres para responder, qué tan bueno eres para responder ese tipo de preguntas. Entonces, creo que es un examen donde alguien si se prepara eh, con un tiempo de anticipación no debería tener problemas. Ahora, si una persona ve que está teniendo algunos problemas, sí conocí a un profesor de TOEFL y él me decía, hay muchísima gente que habla muy bien inglés, pero que no puede, le cuesta responder este tipo de exámenes. Y la verdad es que a mí no me pareció fácil. Mi nota de TOEFL fue con la justa, con el mínimo requerido por las universidades. Y, ¿Mm? y sí, sí repasé antes de dar el examen de todas maneras, porque sí vi el formato de preguntas para estar familiarizado. Pero lo que sí podría decir es que si alguien tiene muchas dificultades con ese tipo de preguntas, o se prepara con tiempo, con unos 6 meses de anticipación del examen, para no tener el problema del deadline al momento de la postulación, o Ujú. hay profesores que también se dedican a enseñar. Y estos profesores, tengo entendido que son buenísimos porque te dicen exactamente cómo es que debes abordar cada una de las preguntas. Entonces, van directo a tu error. Entonces, no necesitas tener, no sé, pues 3 clases a la semana. Puede ser una clase a la semana por un mes, pero te ayuda a levantar tu score muchísimo. Entonces, si están un poco, si tienen tiempo, prepárense con tiempo y den el examen con calma. Y si están un poco contra el tiempo, quizás lo mejor sería un profesor. Y así evitar dar el TOEFL 3, 4 veces porque te quita un estrés. En realidad es un estrés al momento de postulación porque son muchos documentos lo que tienes que presentar. Me imagino, me imagino. Y tú mencionabas algo que es que el TOEFL de repente no determina tu nivel de inglés, pero seguramente con entrenamiento se puede llegar a un nivel bastante alto y luego pasar el TOEFL. Pero de todas maneras, tú recomiendas que las personas, por ejemplo, vivan un tiempo, unas semanas, un mes, unos meses antes en Estados Unidos antes de iniciar la maestría o de repente hacer alguna preparación en paralelo para estar con un nivel bastante suficiente para iniciar la maestría. ¿Cómo lo notaste tú? Mira, eso es buenísimo, ¿verdad? Porque en realidad yo soy de Lima y en Lima, o sea, sí tienes mucha influencia de música, de películas, o quizás puedes leer libros en inglés, pero en realidad no hablamos inglés. O sea, en Lima no estamos expuestos a hablar inglés constantemente. Poca es la gente que de repente habla con turistas, o pocos son las personas que tienen amigos de afuera que van a Lima y hablan en inglés con esas personas. Normalmente cuando un extranjero va a Lima, son ellos los que hablan castellano. Y entonces, tener la experiencia de hablar inglés antes de la maestría es buenísimo. Porque uno llega a la maestría pensando que sí, está en un nivel de inglés muy alto, pero la verdad es que lo que estás pensando no necesariamente es lo que estás diciendo. O sea, ahí uno se da cuenta que el nivel de inglés que tiene, claro, es el de una segunda lengua. Estás hablando inglés con las demás personas, con los internacionales, pero cuando tú estás con el gringo de la mano, ahí te das cuenta que, oye, tu nivel de inglés sí es menor. Entonces, tener la oportunidad de estar o de vivir un tiempo, estar un tiempo en un país donde solamente se habla inglés antes de la maestría, es buenísimo para romper ese hielo o ese miedo que tienes al inicio. Ujú. Genial. Y ahí de repente tú viste o tuviste alguna experiencia anecdótica respecto al idioma o a esta barrera que puede crearse, sobre todo al inicio. Sin duda, me has hecho acordar. El, Duke tiene un programa de verano y comienza en La Haya, en Holanda. Y yo venía trabajando por mucho tiempo y dije, ¿sabes qué? Ya quiero ir a mi maestría, me voy a ir al programa de verano. Entonces me fui un mes a La Haya antes. Me sirvió muchísimo. Fue muy bueno el programa que tenía Duke en ese sentido. Y estaba en un curso de tributación internacional y yo quería explicar algo que normalmente veía en el trabajo. Entonces o sea, quería comentar, quería hacer preguntas y la verdad es que no me salían las palabras precisas para poder explicar. Terminé confundiendo mucho más al profesor o terminé dándole muchas más vueltas de las que debí y como que mis compañeros, que todos eran americanos, como que estoy seguro que me entendieron la mitad de lo que dije. O sea, ahí me di cuenta y dije, oye, en verdad, o sea, estar expuesto a hablar inglés constantemente
sí te sirve para el momento de las clases, al momento de explicar temas, porque es diferente explicar conceptos jurídicos en castellano, donde uno está acostumbrado a explicarlos igual en inglés. Uno comienza a darle vueltas, comienza a meter mucho más palabras. Entonces, sí es importante, por lo menos que alguien tenga ese choque al inicio para después darse cuenta y decir, oye, no, ¿sabes qué? Tengo que ordenar un poco mis ideas y ahí es cuando uno va mejorando. Claro, claro, claro. Interesante, muy interesante. Y respecto a, por ejemplo, esta diferencia que mencionabas entre, claro, conversar en el día a día en inglés y ya dialogar en un ámbito más académico, con un inglés técnico, ¿sugieres alguna preparación especial o simplemente consideras que podría funcionar leer o cómo consideras que sería manejar mejor? Creo que, mira, yo siempre leo en inglés, o sea, yo siempre, felizmente siempre, mi colegio es en inglés y siempre he estado expuesto a inglés, siempre he escrito en inglés y he leído en inglés, pero desde el colegio hasta que me fui a la maestría no hablaba en inglés. Entonces, mi problema creo que fue al momento de explicar temas jurídicos en inglés, el- no al momento de la comprensión de lectura, no al momento de estudiar. Entonces, creo que sí es importante que uno hable fuera del ámbito, o sea, en el ámbito académico o profesional en inglés, va a ser la única manera de desarrollar esa habilidad. Eh, Leyendo, quizás sí, pues vas a entender, mejorar tu capacidad, tu comprensión de lectura, pero quizás no vas a ser muy bueno expresando tus ideas. Entonces, eh, a mí eso fue lo que me chocó un poco al inicio y cuando quería intervenir en clase. Entonces eso hacía que piense dos veces antes de querer explicar algo que el profesor preguntaba. Pero la única manera de romper ese hielo y mejorarlo es haciéndolo. O sea, es estar expuesto a eso y es la única manera. Claro, totalmente, totalmente. Y aparte esas cosas enseñan mucho más, ¿no? Estar expuesto al roche creo que te genera la necesidad de hacerlo mejor a la siguiente vez y bueno, así es como también surgen grandes mejoras. Y bueno, ya pasando al siguiente tema, sobre las cartas de recomendación, que también puede ser otro mundo, ¿no? Porque está la duda de a quiénes le pido, cuántas, si son muy pocas, si son muchas. eh, y ahí te vuelvo a hacer la pregunta típica de este conversatorio, de este formato. ¿Cuál es el error, fail, metida de pata, experiencia que tú hayas podido ver, que hayas podido conocer en este proceso respecto a las cartas de recomendación? La carta de recomendación es otro tema y es muy importante en el momento de la postulación, porque a uno le genera muchísimo estrés quién va a ser la persona que lo va a recomendar. O sea, quién cree que uno va a ser la mejor persona que lo va a recomendar. Y muchas veces uno piensa que va a ser mejor el que tiene más seniority, ¿no? El que tiene, oye, ¿sabes qué? El socio principal de la firma donde estoy trabajando o el jefe de mi jefe de mi jefe. Entonces uno siempre al inicio dice, oye, es mejor que me recomiende esta persona. Pero la verdad es que no. Yo creo que lo mejor es que te recomiende a alguien que, que en realidad te conoce y puede hablar de ti. En la carta de recomendación, siempre los que te recomiendan van a hablar muy bien de ti. Entonces, pero es importante que alguien que te conozca, de ¿verdad? Alguien con el que has trabajado en algo, alguien que mientras más te conoce, mejor va a poder hablar de ti. Entonces, sí es importante que tengan eso en cuenta. Y lo otro es, todas las universidades piden cartas de recomendación, pero hay unas universidades que están más enfocadas en lo académico y otras que están más enfocadas en lo profesional. Entonces muchas veces uno dice, oye, ya, voy a pedir que mi recomendador sean estos tres profesores de la universidad, cuando en realidad la universidad quiere alguien que sea tu jefe y no necesariamente tu profesor. Alguien con el que tú has estado trabajando en tu día a día, con el que lo ves 8 o 9 horas en el trabajo. Entonces, si uno tiene esa duda, lo mejor sería preguntarle a la universidad, oye, ¿cuál es el perfil de recomendador que necesitas? ¿Alguien más académico? ¿Alguien que me conozca en mi día a día, en mi trabajo? ¿Alguien? Y la universidad, o creo que todas las universidades van a estar muy abiertos en decirte, oye, ¿sabes qué? Este es el perfil que buscamos, o este es el otro perfil que buscamos, o algunas universidades quizás te dirán, oye, abierto a ti, quien te conozca más. Entonces, eso también depende mucho de cómo es que uno se está mostrando, ¿no? Cómo uno quiere mostrarse ante la universidad, cómo uno se está presentando. Entonces, tengan eso en cuenta y lo otro es, oye, no piensen que el jefe de mi jefe de mi jefe va a ser el mejor recomendado para mí. Definitivamente no.
Claro, 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 seguramente. Y ahí, por ejemplo, hemos recibido muchas anécdotas y algunas también relacionadas al deadline, que a veces uno, por apuntar al jefe, el jefe, pues se complica con los tiempos. No sé si es que has conocido alguna experiencia parecida o de repente que, como no sé si te llegamos a comentar en algún momento, las cartas llegan en español y hay que luego traducirlas. Pueden suceder ese tipo de situaciones. Sí, 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 es verdad. Me pasó eso. Me pasó que una de mis cartas llegó en español, la tuve que traducir y volver a enviársela, que me dé el ok, y todo eso demora. Y, y es verdad, con temas de deadline es muy complicado porque cuando el deadline depende o sea, ningún deadline depende de uno, pero cuando algo está en tu cancha, ya, uno se puede amanecer y hacerlo. Pero cuando alguien está en cancha de otro, y normalmente es una persona que está trabajando, esta carta de recomendación está en lo más abajo de su prioridad. Entonces, sí es importante que uno se anticipe a eso y lo pida con 2, 3, 4 meses de anticipación, porque tiene que hacer follow-ups constantes eh, para que le envíen su carta de recomendación. Una carta, yo me acuerdo que la pedí con mucho tiempo de anticipación y me decían para la siguiente semana, la siguiente semana, la siguiente semana. Terminé presentando esa carta al final, un día antes del deadline o algo así. Entonces, y todavía me acuerdo que no hablaba con quien me recomendaba, me decía, ya, la tiene mi secretaria. Entonces tenía que hablar con la secretaria y contactarse a la secretaria es dificilísimo. Él decía, ya, se la voy a dejar en su escritorio para que la firme. Y no la firmaba nunca. Entonces, eh, lo único que pueden hacer es anticiparse con varios meses de anticipación porque esto es algo del proceso que no depende de uno mismo. Exacto, exacto. Por ejemplo, respecto al número adecuado, me parece que pueden ser tres, cuatro, cinco, de repente es mucho. Pero de todas maneras, por lo que me comentas, sí vale la pena tener alguna de backup. No sé si es que es correcto llamarlo así, pero exagerar un poquito para luego no estar tan apretado. ¿Tú cómo lo ves? Mira, qué bueno que tocas ese tema. Creo que las universidades te piden entre dos o tres. Eso creo que es no sé si ahora pedirán cuatro. En mi caso eran dos o tres. Ujú. El- yo pedí cuatro. Pedí cuatro para tener precisamente lo que dices de backup. Y también porque, no backup, sino quería saber cuáles eran mejores para presentarlas en las que me pidan tres. Y, y también porque esta cuarta era para una universidad en particular que estaba postulando. Entonces, él era exalumno de esa universidad y dije, ya quizás va a tener un poco más de peso presentar su carta. Pero sí es bueno que tengan quizás una más o quizás de un exalumno de la universidad a la que están postulando, porque creo que las universidades le dan un poco más de peso a gente que está vinculada a la universidad de cierta manera. Entonces, o lo que tú dices, es bueno tener un backup, porque quizás una carta es mucho mejor que la otra y quieres presentarla, ¿no? Entonces, eh, no es una mala idea para nada. Genial, genial, genial. Y continuando con la conversación, digamos que uno ya va recopilando todos los requisitos, va teniendo ya todos los requisitos a la mano y luego viene el envío de formularios, documentos y ya, digamos, enviar las solicitudes en sí. Eh, y vuelvo con la pregunta típica de este formato es, ¿cuál fue, digamos, el fail, el reto, la metida de pata más grande que pudiste vivir o conoces respecto a esta etapa ya del proceso, la etapa final, si la podemos llamar? Mira, en el proceso ya de hacer como que el filing de los documentos o el enviar los documentos, para universidades en Estados Unidos, para el caso de abogados, es, es bastante sencillo, porque ahora entras a una plataforma y a través de esa misma plataforma haces el upload de todos los documentos y tienes como que una pestaña por universidad. Y cada una de las universidades te piden prácticamente lo mismo, entonces uno va mandando lo que cada universidad te pide. Si una universidad te pregunta algo distinto, uno le responde esa pregunta distinta. Entonces, no es muy complicado para el caso de maestrías en Derecho en Estados Unidos. Pero lo que sí tuve es para el caso de Duke, me pidieron un ensayo al final, un ensayo, eh, pero más que para el proceso de postulación, era para pedir una beca. Entonces, sí sé que muchas universidades al momento de pedir becas te piden ensayos. Entonces, eso no era nada, eso no estaba contemplado en el proceso de postulación de Duke.
Entonces, para mí fue como que, oye, ¿con qué deadline tengo que contar? Fue como que un estrés adicional. O es como que, oye, tengo que hacer un ensayo y pedir una beca. ¿Qué cuento? ¿Qué digo? ¿Qué no digo? Entonces, hagan un poco más de research para que no les dé una sorpresa sin previsto, pero es común que te pidan cosas adicionales eh, para becas o después del deadline. Es muy común. Claro, claro, claro. Buen dato, porque seguramente ya, si uno se prepara con meses, cree que lo tiene todo contemplado, ¿no? Y que llegue eso de la nada puede complicar, sobre todo considerando que la gran mayoría está trabajando y postulando a la vez, así que pueden ser días estresantes. Y respecto a la traducción de documentos, formularios, digamos, fue un proceso que para ti fue sencillo, ¿conoces alguna experiencia al respecto? Mira, te voy a decir la verdad, en mi caso fue sencillo, pero fue caro, porque te piden traducciones oficiales y demás. Entonces, eh, tuve que contactarme con un traductor oficial, me costó carísimo y, cuando uno está postulando a maestría, lo único que no quiere hacer es pagar algo caro, porque ya la maestría en sí es carísima. Entonces, Ujú. eh, traten de buscarse, tengan un par de proveedores de traductores y vean precios y veanlo con tiempo, porque el, el traductor normalmente no siempre cumple el deadline también. Entonces uno se demora siempre un par de días más de lo previsto. Entonces tengan ahí un par de proveedores, miren precios y háganlo con tiempo. Genial, genial. Creo que esa es la conclusión final que creo que puede ser súper útil y que ya todos están súper advertidos respecto a los tiempos. Y bueno, continuando con la siguiente pregunta, que creo que es un poco más ya de post proceso de postulación y es la experiencia de vivir solo, ¿no? Seguramente para muchos es un viaje que, claro, es en lo académico muy importante, pero también en lo personal, porque es vivir solo en un país diferente y exponerse a nuevas experiencias. Entonces, ahí te pregunto nuevamente cuál es, digamos, la experiencia, error, fail, metida de pata, que puedas comentarnos respecto a esta experiencia, a esta aventura de vivir solo en un país distinto. Claro, mira, yo viví en la casa de mis papás cuando postulé a la maestría, entonces yo viví en la casa de mis papás hasta los 28 más o menos. Y después ya de maestría fue mi primera experiencia viviendo solo. Había vivido solo por intervalo de 2 meses, 3 meses, pero no un año. O sea, vivir solo involucra muchas cosas. Entonces, eh, felizmente tuve roommates. Y los roommates me ayudaron muchísimo. O sea, me ayudaron muchísimo hasta... O sea, nunca había lavado ropa solo, ¿entiendes? Cosas tan sencillas como esas, que uno dice, oye, maloro mi ropa, no maloro mi ropa, ¿qué hago con esto? Entonces, uno tiene que tratar de buscar la manera en cómo, en cómo solucionar todos los problemas solo. Tener roommates, a muchas personas les gusta, en mi caso me encantó porque eran personas con las que paraba también. No estaba en programa en específico, pero paraba con ellos y me contaban muchas cosas sobre qué cocinar más rápido, qué cocinar más fácil, hasta cómo lavar, hasta cómo limpiar las cosas. Entonces, esas son experiencias de vida que uno tarde o temprano les toca vivir. En mi caso fue muy tarde en mi vida, pero... Y creo que en la mayoría de limeños viven solos un poco tarde, ¿no? Tarde en comparación a los europeos y a los gringos. Entonces, Claro, muy aparte de lo que uno puede tener o se puede llevar a la universidad, de la parte académica o la parte profesional, eh, es una experiencia de vida. Te hace ver y valorar las cosas de una manera completamente distinta. Tiene que buscarse la manera, en realidad, de hacerse absolutamente todo. Y hay esas cosas que uno no le da importancia, que en realidad sí son importantes y que toman mucho tiempo. Y entonces, eh, sí, o sea, vivir solo a mí me pareció increíble, fue una muy buena experiencia y felizmente tuve roommates también, porque a mí me agarró en etapa de pandemia. Entonces, el tema de estar con roommates me sirvió muchísimo, ¿no? claro, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y ahora volvemos sobre la pandemia porque seguramente eso eh, fue un parteaguas también de la experiencia de la maestría. Pero volviendo a lo de los roommates, ¿es algo que tú, digamos, ya habías planificado, que sucedió? ¿Cómo así decidiste mudarte con ellos específicamente? Y también de repente, si es que tenías contemplado vivir en el campus de la universidad o preferías estar fuera del campus.
¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue toda esta decisión? Eso fue interesantísimo. Y yo me había hecho la idea de vivir solo. Quería vivir solo, hacer la universidad, dije, este va a ser un año, no lo va a pasar así, así, así. Quiero vivir solo y me he hecho un montón de ideas. Y en una parrillada en Lima, el amigo de un amigo me dijo que también estaba en Duke, pero él estaba en el programa de negocios en Fuqua. Fuqua es la escuela de negocios de Duke. Y me dijo que estaban buscando un roommate, que eran dos y estaban buscando uno. Y no sé por qué le dije que sí, simplemente. No era lo que estaba esperando, pero le dije, ya, vamos. Eh, y ellos habían alquilado una casa. En Duke, los que están viviendo en campus son solamente los que están haciendo el undergrad, que están haciendo el pregrado. Y todos los demás, todas las escuelas de posgrado, tienen que vivir afuera. Y normalmente los que están en la maestría de Derecho viven en uno o en dos condominios cerca a la escuela de Derecho. Pero estos dos amigos que tenía habían alquilado una casa que estaba lejos, pero era una casa inmensa, era prácticamente una mansión para nosotros tres. Teníamos un jardín adelante, un jardín atrás, teníamos dos parrillas, era una super casa y pagaba la mitad de lo que pagaban del otro lado. Entonces dije, ¿por qué no? Y en realidad fue increíble, ¿no? Teníamos una sala donde la gente podía venir, invitábamos a un montón de gente. Y cuando digo un montón de gente, hemos hecho reuniones con 80 personas adentro. O sea, el- fue toda una experiencia. No está en mis planes, para nada, no está en mis planes, pero Claro, a veces las cosas que no salen en tus planes terminan siendo mucho más divertidas. claro, claro, qué genial. Y por lo que me comentas también es muy distinto vivir en un condominio, digamos, mucho más cerca de la universidad, de vivir lejos, y luego viene la pandemia. Y seguramente la pandemia fue mucho mejor aún tener más espacio, estar más, no sé, digo, con más espacio, con más libertad, ¿no? O como así fue este cambio después antes y después de pandemia. Mira, lo de la pandemia fue loquísimo porque nosotros, bueno, la universidad había programado un viaje para nosotros a Israel. Y se cayó un día antes del vuelo. Dijeron, no, ¿sabes qué? Se cancela el viaje por lo de la pandemia. Y entonces ahí dijimos, oye, acá algo está pasando, ¿no? Como que así, eso fue como que nuestro inicio de la pandemia. Eh, y se cayó en realidad porque la semana anterior alumnos de Fuqua, de la Escuela de Negocios, habían ido a Israel y habían regresado ya con COVID. Entonces uno de los primeros casos de COVID en Carolina del Norte fue alguien de Fuqua, de Duke. Entonces, ese fue como que el primer cambio que nosotros tuvimos. Y después nos dijeron, oye, todo online por esta semana. Y entonces lo que nosotros teníamos en mente, teníamos un montón de proyectos, teníamos un montón de ideas de tener la universidad, se cambió a todo virtual. Entonces, todo fue muy distinto. Y ahí fue cuando dije, oye, felizmente no estoy en un departamento como que pequeño cerca de la universidad, sino en una casa mucho más grande. Entonces, mi vida cambió en el sentido de que ya no iba a la universidad, sino todo lo hacía en casa, pero mi casa era muy grande, entonces sí podíamos invitar gente a la casa y hacíamos trabajos en casa, en la sala y todo eso. Ya no los hacíamos con todos los compañeros, con toda la gente que era del programa, los hacíamos ya en grupos más pequeños, ¿no? De 5 o 6 personas, pero no dejó de ser divertido tampoco. La experiencia fue muy buena igual, simplemente que fue distinta. Y, y ahora, en Carolina del Norte había una política un poco distinta a la que había en Lima, ¿no? En Lima era más, oye, quédense en sus casas, hagan todo en su casa. En Carolina del Norte fue, oye, ya, los espacios públicos van a estar cerrados o limitados, pero ustedes salgan de sus casas. Salgan a correr, salgan a jugar tenis, salgan a jugar golf. No se queden en sus casas, salgan, porque en Durham, que es la ciudad donde está la universidad, hay muchísimos espacios abiertos. Hay muchísimas áreas verdes, hay muchísimos lagos, muchos ríos. Entonces, la política fue, oye, salgan de sus casas, hagan actividades afuera. Entonces, durante las clases sí, estábamos metidos haciendo las clases online, trabajos en grupo, como que nos juntamos en grupos pequeños, pero después de eso tratábamos de salir todo lo que podíamos. Íbamos al lago, íbamos al río, hacíamos parrilladas. Entonces era un poco distinto a la vida a la que normalmente un limeño la pasó en el 2019-2020. Claro, 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 entiendo por completo ahora, digamos, un poco lo que me comentas y también que fue una gran decisión al final de cuentas, pues mudarte con estas dos personas más, ¿no? No solo la experiencia de aprender de ellos y con ellos, sino luego ya vivir
esta cuarentena juntos y tener el espacio para poder hacer más cosas que las que podrías hacer en un departamento es súper valioso. Qué bueno que sucedieron las cosas de ese modo. Y también seguramente esto, no sé, puede generar cierta seguridad a las personas de tomar decisiones distintas de las que tenían planificadas, ¿no? Porque al final todo puede pasar por algo, como en tu caso. Y bueno, continuando, te comento y te hago la siguiente pregunta que es relacionada ya a la maestría y al ámbito académico, porque también nos llegan muchas dudas respecto a cómo es elegir los cursos, porque entendemos que algunos cursos tú sí los tienes que elegir y puede que el espectro de cursos que puedas elegir son o es muy amplio o de repente no está el curso que deseas con el que fuiste en mente y luego eso puede ser complicado. Entonces, respecto a las asignaturas, a los cursos durante la maestría, ¿cuál fue, digamos, el fail, el error, la experiencia más grande que tú puedas comentarnos que te haya pasado a ti o que hayas podido ver? Mira, como fail, podría decir que me metí a un curso con un profesor porque decían que era la eminencia en un tema. Y la verdad es que fue el curso más aburrido que he tenido en la universidad. Sí, el profesor era buenísimo, explicaba muy bien, pero no era lo que yo quería estudiar. O sea, sí me equivoqué al momento de coger ese curso. eh, Ese curso no lo aplico en mi vida. eh, el profesor seguramente es muy bueno, me acordaré de muchas cosas, pero la verdad es que en Duke hay una gran variedad de cursos y me quedé sin coger esos cursos por escoger este curso donde no era tanto de mi interés. Entonces, escojan un curso que les llame la atención. Las universidades en Estados Unidos te ofrecen muchísimas opciones y, y hagan el research, o sea, si tienen una pregunta, alguna duda sobre un curso, pregúntenle al profesor mismo, mándenle un correo. Este profesor ha dado su vida en preparar ese curso, o sea, le ha educado años, le ha dedicado mucho tiempo. Si viene un potencial alumno y le dice, oye, ¿sabes qué? Me interesa tu curso, tengo estas preguntas, ¿qué temas abarcas? Créeme que el profesor va a estar encantado de decir, o responderte al correo o incluso hablar contigo por teléfono y decirte, oye, ¿sabes qué? Esto es lo que hago, esto es lo que hacemos, ¿qué es tu interés? Creo que es la mejor manera, o sea, o sea hacer el abordar directamente al profesor, que es quien dicte el curso, para saber cuáles son los temas que abarcan, de qué te sirve, eh, y para que no se queden con esta idea de que simplemente llevar con el profesor que es la eminencia en cierto tema o en la facultad de leyes es donde uno más va a aprender, ¿no? Entonces, lleven los cursos que les interesa, porque al final eso que les interesa y les apasiona va a terminar, ustedes van a terminar sacándole mucho más provecho a eso. Claro, claro, claro. Algo que has mencionado, digamos, recurrentemente durante la conversación es que sí sirve abordar los temas directamente, ¿no? Enviar el correo específicamente preguntando a la universidad qué tipo de perfil de carta deseas o qué tipo de perfil deseas que me recomiende. Y es algo que has vuelto a mencionar y te pregunto, o sea, existe un poco más, entiendo, la cultura de preguntar directamente y hacerlo por correo o por cualquier medio y no quedarse con la duda de pronto tratar de adivinar, ¿no? Entonces, no sé si es que podrías abordar un poquito más, explicarnos un poquito más cómo funciona eso, porque de pronto siento que en Perú no es una cultura que tengamos tan insertada, ¿no? Sí, es verdad. El latino en general no es tan directo. Suele ser un poco más paseador, o sea, y eso al final no es contraproducente. El americano es muy directo en lo que hace, muy directo en lo que dice mucho con muy pocas palabras. Y, y las universidades, eh, las escuelas de derecho siempre están buscando potenciales alumnos. Entonces, ellos son los principales interesados en aclarar de todas las dudas. Ellos son los interesados en, oye, ¿sabes qué? Ah, y aparte de aclarar las dudas, quieren un alumno que llegue a su facultad y que contribuya. Entonces, la mejor manera en que un alumno contribuye es que esté metido en realidad, metido en temas extracurriculares, metido en las clases, metido con los profesores. Entonces, la mejor manera es, oye, yo te aclaro todas mis dudas para que tú te sientas cómodo cuando ingreses y cuando estés estudiando acá. Entonces, es lo que siempre he recomendado y también tenía esta duda, ¿no? De, oye, tengo esta pequeña duda y le comienzo a preguntar a 10 amigos que no han estudiado en la universidad. Ellos no me van a aclarar nada en realidad. En cambio, si voy directamente a la universidad o con el profesor, ellos me lo van a aclarar en el segundo. Lo peor que podría pasar es que no me respondan porque están ocupados, pero muy probablemente lo van a responder. Y van a estar, es más, le va a gustar que les pregunte. Claro, claro, claro.
Qué buen dato porque creo que es algo que no tenemos tan claro en un inicio, ¿no? De repente incluso está el miedo de, oye, si pregunto ya demasiado, o de repente si pregunto esto que es muy evidente, pero al final no resulta ser como uno cree. Así que qué buen dato, qué buen consejo. Has dado muchos datos y consejos que realmente personalmente no había escuchado antes y seguramente quienes nos están escuchando también lo van a percibir así. Y ya para ir cerrando esta entrevista, me gustaría preguntarte si tienes algún consejo en general para estudiantes internacionales, peruanos, me refiero, de repente latinos que también pueden estar viendo esta charla, que desean estudiar una maestría en el extranjero, ¿no? Si tienes algún consejo final, si consideras que después de todo lo que me has comentado, valió la pena todo el esfuerzo, todo el proceso, llevar a cabo todos estos años de trabajo para terminar estudiando una maestría en el extranjero. ¿Consideras, qué consejos nos podrías comentar? Mm, Bueno, primero, ¿no? En mi caso, sí, o sea, sí creo que valió la pena. Sí era lo que yo quería, lo quería hacer hace muchísimos años. Es más, yo quería estudiar el pregrado en Estados Unidos, simplemente no pude hacerlo. Entonces, el hecho de estudiar la maestría en Estados Unidos fue como una especie de meta o algo que siempre lo había querido hacer. La universidad me encantó, entonces como que no, estoy muy contento de lo que hice. La recomendación sería, hagan su investigación con tiempo y hagan una investigación de verdad. Entonces, cuando hagan la investigación, eh, imagínense que están en la universidad, vean los profesores, los cursos, el programa bien, porque muchas veces uno postula pensando que el nombre de la universidad es lo que le va a dar crédito después, y, y eso no necesariamente es correcto. Uno le va a sacar mucho más provecho a la universidad o al programa, cuando más sepa el programa, cuando más sea compatible con uno mismo. Sí conozco casos de gente que postuló a universidades por el nombre de la universidad y en realidad se dieron cuenta que el programa no era lo que ellos esperaban, o por los cursos, o los profesores, o la misma gente que postulaba. O sea, hay universidades que son muy académicas y hay gente que se ha dedicado, que dejó el ámbito académico cuando terminó la universidad y se ha dedicado a simplemente trabajar. Entonces quieren un perfil distinto por la gente con la que uno se rodea, ¿no? Hay gente que piensa también que la universidad es 100% académico y solamente de ese perfil. Hay otra gente que quiere tener una vida de experiencia universitaria. Hay otra gente que quiere tener una vida tipo en una ciudad, no una ciudad como Nueva York, por ejemplo. Hay gente que estudiar en una universidad como Nueva York le genera mucha distracción. Entonces, van a un research exhaustivo de cuál es el programa, de cuál es la universidad, de la ciudad en donde están, de qué planes hay que hacer, porque la maestría, si bien te quita mucho tiempo, estudias, también tienes una vida, o sea, vas a tener mucho tiempo libre. Eh, Tienes toda una ciudad por explotar y por desarrollar, por conocer. Entonces, no lo deben dejar de lado, ¿no? Porque es un año donde uno va a dejar de, de trabajar, va a estudiar y va a tener mucho tiempo libre para conocer, viajar, conocer gente, hacer planes distintos. Entonces, el research no es solamente, oye, ¿cuáles son los cursos que voy a llevar? Sino la universidad, los cursos, qué quiero hacer después, la vida que voy a tener, la gente que suele postular a la universidad, cuál es el perfil. Entonces, traten de ver todo eso para que tengan una idea de cuál sería su vida en ese año de estudios. Genial, genial, José, te agradezco un montón por haberte abierto a contarnos tus experiencias. Seguramente, como decíamos al inicio, es cambiar el paradigma de los fails. Y como tú nos comentabas, pues no has tenido fails que de pronto comprometan tu postulación, pero sí seguramente momentos en los que uno pues se cuestionan muchas cosas, ¿no? Y lo que nos has comentado son grandes experiencias que creo que deberían ser aprovechadas por otras personas que desean postular a la maestría y recorrer el mismo camino. Así que nada, te agradezco un montón. Espero que haya una próxima oportunidad, que nos volvamos a ver por acá en NIE Mentorías y te deseo el mejor de los éxitos en Estados Unidos. Desde ya te agradezco un montón y nada, un gran abrazo. No, gracias a ustedes. Me pareció demasiado entretenida y me parece que la iniciativa que tienen es buenísima. Y cualquier persona que quiera postular o que tenga preguntas o algo, no duden en escribirme. Yo encantado de poder responder. O sea, me pueden contactar por cualquier medio y yo feliz, ¿no? Feliz de ayudarlos en todo lo que pueda. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Bueno, ahí ya con esto estamos llegando al final de esta entrevista, de esta conversación.
Y bueno, desearles a todos muchos éxitos en este proceso. Si desean, ya saben, pueden comunicarse con José o con nosotros. Encantados de poder ayudarnos. Eso sería todo. Con todos, muy buenas noches y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.